Aló, colega. Ok. Colegas de la Universidad San Martín de Porres, muy buenas noches. De igual manera, a la doctora Milagros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo grupal de maestros innovadores en relación al tema entornos virtuales de aprendizaje. Nuestro grupo está integrado por Rómulo Soto Medrano, por Paul Vilches Suárez, Cristian Edgardo Montes Malpartida, V. Richard Santillán Cáceres. Queremos precisar que hoy más que nunca, a consecuencia del COVID y la realidad de esta sociedad globalizada, hoy más que nunca se hace necesario manejar los entornos virtuales de aprendizaje, porque hoy tenemos que dominar las distintas herramientas, las distintas aplicaciones y de esa manera diseñar todo un proyecto de entornos virtuales de aprendizaje. Y eso implica la participación de cada uno de nosotros. El montar los entornos virtuales de aprendizaje implica varios procesos. Entre esos procesos está crear diversos materiales y actividades con las cuales se va a trabajar con los estudiantes, la comunicación y la interacción entre todos los miembros del grupo que hacen parte del entorno virtual de aprendizaje, la colaboración o la realización de las tareas grupales, todo el sistema de organización de la asignatura y lógicamente que la evaluación. En ese sentido, a continuación voy a ceder la palabra al colega Cristian, quien va a poder explicar cuáles son las características que debe tener los materiales y las actividades dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Para ustedes, el colega Cristian. Buenas noches, colega. Buenas noches, doctora Milagros. Bueno, hoy día, es importante todo lo que es el entorno virtual en el aprendizaje. Y bueno, también hay que hablar sobre lo que son los materiales, ¿no? Respecto a los materiales, la publicación de materiales y actividades, siempre se tiene que ver lo que son los videos, los materiales educativos, los libros, los cursos, las clases grabadas y las clases en línea. Vemos las ventajas y desventajas que puede haber dentro de este entorno virtual de aprendizaje. Veremos a continuación. Siempre en estos entornos virtuales observamos también las plataformas virtuales, que son programas orientados a ver lo que son los contenidos o actividades que existen dentro de un curso online. Podemos seguir ahí el trabajo durante el curso, resolver las dudas, crear espacios de comunicación interactiva. Este entorno virtual de aprendizaje va a estar profundamente ligado con una plataforma virtual. Totalmente aquí el uso de esta plataforma es que llega un camino hacia un entorno virtual de aprendizaje y ahí existen muchos tipos de plataformas virtuales en el mercado, ¿no? Están Schoology, Edmodo, Cursesize, Udemy, está Coffee, Sakai, Moodle y todos los que vemos aquí dentro de la red, ¿no? Cuando navegamos. También vemos aquí en las metodologías para el trabajo que hay en red. Hay técnicas para la individualización de la enseñanza, la búsqueda de la información, como buscadores, organizadores, contratos de aprendizaje, estudio con materias, presentaciones, artículos en la web, blogs. Hay técnicas expositivas y participación en grupo, ¿no? Exposición didáctica, conferencias online, vídeos, preguntas de grupo, foro online o Wiki, Google Drive, etc. Hay una tutoría online, herramientas de plataforma, mensajería, chat, videoconferencia. Las exposiciones de los alumnos, sus presentaciones multimedia, vídeos, blogs, entre otros. Hay un trabajo colaborativo, trabajos en parejas, grupos de investigación, lluvia de ideas con ellos, herramientas para mapas mentales o mapas conceptuales, simulaciones y juegos de roles, estudios de caso, aprendizajes basados en problemas, debates y trabajo por proyectos. Son una de las metodologías para el trabajo en red. Dentro de estas herramientas que vemos aquí, dentro del EVA, también vemos las herramientas sincrónicas. En esta consiste en encontrar ahí un chat, ¿no? Una práctica electrónica, una charla interactiva en Internet, como son las conferencias y las videoconferencias. Las otras herramientas y servicios que nos proporcionan las TIC son las herramientas asincrónicas.
Aquí vemos el correo electrónico e email, donde nosotros podemos enviarle ahí muchos materiales a los alumnos. Va a haber un grupo de noticias. Dentro de WhatsApp también podemos conversar con ellos para aclarar dudas o preguntas o consultas. Cuestionarios, manuales y separatas de lectura que se crea para que ellos tengan estos materiales y se les envía a sus correos que tienen, ¿no? U otras formas que también trabajamos. También dentro de la creación de los recursos o materiales, se debe elegir los contenidos con los que se desea trabajar. Se debe seleccionar la herramienta para la presentación de estos contenidos. Seleccionar los materiales con los que se va a trabajar. Textos, enlaces, imágenes, vídeos, etc. Se va a crear una estructura del material de manera que tenga coherencia, que pueda utilizar esquemas para ordenar el contenido. Aquí se recomienda que cualquier material o contenido tenga ciertos aspectos: una portada, una introducción, un desarrollo, unos ejercicios de autoevaluación, prácticas, conclusiones y referencias. Generalmente se crea un guión para la producción de un video o el tutorial que se realiza. Y se deben crear materiales que promuevan la autorregulación de los aprendizajes. Vemos también dentro de este cuadro unas herramientas digitales objetivas para la producción de recursos, materiales y objetos de aprendizaje. Dentro de la clasificación vemos a los recursos didácticos, los tipos, presentaciones, documentos de texto, vídeos, animaciones, imágenes, multimedia, películas, casos, blogs, sitios web. Y su propósito: las presentaciones que contienen, los documentos de texto, los videos, animaciones, imágenes, multimedia. Las herramientas que también podemos utilizar como el PowerPoint, Slasher, YouTube, sitios web, blogs, Freaks, etc. Y los materiales didácticos. Aquí también vemos también las presentaciones, los documentos de texto, los vídeos, las animaciones, los conos digitales, los mapas conceptuales, los mapas mentales, blogs, sitios web. Y el propósito: presentar a los estudiantes el contenido de una temática de manera completa, utilizando recursos como textos, imágenes, vídeos, entre otros. Además, contemplan actividades de aprendizaje. Vemos aquí presentaciones que pueden ser en Slasher, en PowerPoint, en Prezi, en Word, en documentos de Google, en PDF, conos digitales, wikis, mapas conceptuales y mentales, imágenes también. Estas son las herramientas digitales educativas para la producción de recursos, materiales y objetos de aprendizaje. Dentro de los tipos de actividades que se pueden utilizar en un EVA, vemos también los foros académicos, que son espacios de discusión, reflexión y análisis, donde los participantes de un curso, estudiantes y mediador, pueden intercambiar y compartir y realimentar los conocimientos sobre una temática específica. Mediante esta herramienta se pueden generar discusiones en las cuales se llega a la construcción del conocimiento. También se pueden generar debates con personas a favor o en contra de un tema, y por consiguiente el compartir colaborativamente ideas, acuerdos y soluciones. Aquí, en la ventaja del uso de foros, nos permite la construcción del conocimiento en torno a un tema específico a través de la participación activa de los aprendientes. Propicia la generación de nuevas ideas y la evaluación de los aprendizajes por parte de los participantes. Generan el intercambio de ideas y conocimientos entre todos los participantes. Propician el trabajo colaborativo y el compartir de conocimientos. Estas son una de las utilidades y los materiales que se utilizan dentro de lo que es la evaluación virtual de aprendizaje. Muchas gracias, colega. Bien, agradecemos al colega Cristian por haber expuesto y darnos a conocer sobre los materiales y las actividades que se tienen que planificar y organizar para un proyecto de entorno virtual de aprendizaje. Sabemos muy bien, los que somos educadores, que el proceso de enseñanza-aprendizaje, en primer lugar, implica la planificación de una sesión de enseñanza-aprendizaje. Pero al margen de la planificación, también implica la organización de distintos materiales que se harán uso durante la sesión de enseñanza, pero también las actividades por parte del docente y las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes. En ese aspecto, nos ha podido mostrar el colega Cristian de que para poder realizar un proyecto de enseñanza en base a entornos virtuales de aprendizaje, se cuenta con un conjunto de herramientas y aplicaciones que ayudan a optimizar diversos materiales y a diseñar actividades. Y esta es una de las características primordiales de un entorno virtual de aprendizaje. A continuación,
vamos a ceder la palabra al colega Uber Richard Santillán, quien está a cargo de desarrollar el tema relacionado a la comunicación e interacción entre los miembros de grupo dentro de un entorno virtual de aprendizaje. No olvidemos que la comunicación dentro de un entorno virtual de aprendizaje tiene que ser una comunicación fluida, permanente, a cargo de los tutores, a cargo de los docentes y a cargo de los estudiantes que son parte de este entorno de aprendizaje. En esa comunicación tiene que existir una comunicación horizontal, una comunicación fluida, permanente entre cada uno de los miembros. Caso contrario, seguramente tendremos dificultades. Ahora, en esta comunicación e interacción, ¿qué se da a conocer? Se da a conocer la hora, la fecha, los horarios, las actividades, los inicios de los foros, de los paneles, la entrega de actividades, una serie de características. En otras palabras, implica hacer un acompañamiento a cada uno de los miembros o de los estudiantes que son parte de este entorno virtual de aprendizaje. A continuación, daremos, agradeciendo la participación del colega Uber, daremos a continuación la palabra al colega Paul Vilches Suárez, quien explicará sobre la importancia de la colaboración en la realización de las tareas grupales o tareas colectivas. ¿A quién voy a ceder la palabra? Colega Paul. Colegas, muy buenas noches. Vamos a continuar con la disertación del trabajo que nos ha tocado elaborar en estos días. Específicamente vamos a hablar sobre la colaboración para la realización de tareas grupales, conocido también como los trabajos colaborativos. Hoy en día, a raíz de esta emergencia sanitaria, nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestras formas de trabajo en aula y a la vez también nuestros estudiantes han cambiado su forma de estudiar. Los entornos virtuales están ayudando bastante en este aspecto, de tal manera que los diversos recursos que podamos utilizar nos van a permitir que los estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje y además también los maestros cambiar nuestras maneras diversas que teníamos de enseñar por algunas donde tendríamos que utilizar herramientas en el entorno virtual. Debemos tener en cuenta, para poder trabajar en equipo y hacer que los estudiantes manejen, digamos, las estrategias de los trabajos colaborativos, de que en ellos existe una heterogeneidad de participantes. Es decir, los equipos no van a ser equipos homogéneos. Al tener, digamos, diversos estudiantes con diversas formas de aprender, por lo tanto, la función del maestro está básicamente en escoger las herramientas apropiadas. Con estas herramientas apropiadas, se puede hacer de que estos estudiantes se integren y que cada uno cumpla un papel importante en el equipo. Es decir, debemos tener en cuenta de que el trabajo no debe ser un trabajo grupal, sino debe ser un trabajo en equipo, donde cada uno cumpla un rol determinado y a la vez también ese rol que cumple debe ser compartido con todos los demás. De tal manera que si faltase alguno de ellos en algún momento, los demás también estarían preparados para poder trabajar, digamos, sin ningún problema o ningún inconveniente. Entre las características de los trabajos colaborativos, debemos tener en cuenta que el interés debe ser común entre todos. Por lo tanto,
los resultados que se puedan obtener deben ser, digamos, en función a las ideas que se van, digamos, virtiendo en el equipo. Las soluciones que se puede dar al tema que se va a trabajar, al tema dejado por el docente, los miembros del equipo deben darle solución a este tipo de trabajos a través de unos resultados y de debates que pueden realizar entre ellos, pero consensuando las ideas. Esa es una característica de los trabajos grupales o los trabajos en equipo. Debemos tener en cuenta que este tipo de trabajo también va a conllevar al desarrollo de habilidades complementarias en los estudiantes. Aparte de las habilidades que estamos proponiendo, que se propone en el trabajo en equipo, los estudiantes también van a ir desarrollando algunas otras habilidades complementarias. Por lo tanto, dentro de los trabajos grupales o equipos, lo que se debe, digamos, tener bastante, se le debe dar bastante interés o importancia es al resultado que se puede obtener a través de estos trabajos. Y de hecho, que si las herramientas y la forma de trabajo, la orientación del maestro es la adecuada, los resultados van a tener, digamos, van a ser bastante buenos o excelentes. Por lo tanto, este es el aporte que podríamos dar con respecto a los trabajos en equipo o los trabajos colaborativos. Colegas, gracias. Pasamos a... Gracias, colega Paul. Y una vez más, agradecer y compartir en este caso la experiencia de cómo desarrollar un entorno virtual de aprendizaje. A continuación, vamos a ceder la palabra al colega Rómulo, quien estará explicando y dando a conocer sobre la organización de la asignatura. No olvidemos que en un entorno virtual de aprendizaje, la asignatura a desarrollar tiene que tener un conjunto de características, de procesos, de actividades. Entre ellas, seguramente está las actividades sincrónicas, asincrónicas, están foros, paneles, un conjunto de herramientas que nos posibilita optimizar mucho mejor el desarrollo de una asignatura, para lo cual voy a ceder la palabra al colega Rómulo, quien podrá ampliar y profundizar sobre la organización de la asignatura dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. ¿A quién cedo la palabra? Muchas gracias, muy buenas noches, doctora Milagros, colegas. Vamos a hablar un poquito más acerca de los entornos virtuales de aprendizaje. Indudablemente, en las circunstancias por el cual estamos atravesando hoy en día, se hace muy necesario la utilización de estos entornos virtuales, sobre todo en el campo educativo. Y quisiéramos precisar, en primer lugar, qué entendemos por entorno virtual de aprendizaje. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. Salinas 2011. O sea, todas esas herramientas señaladas por mis dos colegas, tenemos que utilizarlas. ¿Para qué? Para desarrollar una interacción didáctica entre maestro y alumno. ¿Cuáles son las características básicas que tiene un EVA o un entorno virtual de aprendizaje? Entre tantas características, los entendidos precisan 4 características muy importantes que debe tener todo entorno virtual de aprendizaje.
primero, entender que es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías digitales. Otra característica de las EVAs es que estos entornos están hospedados en redes y se puede tener acceso de manera remota. ¿A qué? A sus contenidos a través de algún dispositivo con conexión a Internet. Otra tercera característica viene a ser las aplicaciones o programas informáticos que son parte y que sirven de soporte a todas las actividades formativas que se han de desarrollar en esa interacción docente y estudiante. Y una cuarta característica viene a ser la relación didáctica que se da en estos entornos virtuales. No es de manera directa, no es de cara a cara, como la enseñanza presencial que hemos venido desarrollado, por ejemplo, antes de esta crisis de salud mundial. Sino, necesariamente estos entornos virtuales de aprendizaje están mediadas a través de tecnologías digitales. Por otro lado, otro aspecto de los entornos virtuales vienen a ser que están divididas en dos dimensiones. Una dimensión tecnológica y una dimensión educativa, y que están en constante interacción. Es decir, hay una bidireccionalidad entre ellos, entre estas dos dimensiones. En la dimensión tecnológica podemos mencionar que en esta dimensión está referida a las publicaciones de los diversos materiales y a la planificación de las diversas actividades. En esta dimensión también hay que comunicar e interactuar entre los miembros del grupo. En ella tenemos que desarrollar la colaboración para la realización de tareas grupales y también la organización de la asignatura o curso a desarrollar. Mientras que en la dimensión educativa prácticamente está enfocada al proceso de enseñanza de aprendizaje que se desarrolla al interior de los entornos virtuales de aprendizaje. Entendida esta como un espacio humano, social, de carácter dinámico, de interacción entre docentes y estudiantes, ¿a partir de qué? A partir del planteamiento de una situación o la resolución de algunas actividades didácticas. Por otro lado, los entornos virtuales existen, podemos decir, existen diversas tipologías, pero los más conocidos, los más extendidos, los más divulgados o los más utilizados en nuestro entorno son, por ejemplo, las plataformas de e-learning. Este tipo de entornos son entornos mucho más complejos, se caracterizan por su complejidad en cuanto a cantidad y variedad de herramientas que en ellas se utilizan. Además, en estas plataformas se conforman módulos de software con diferentes funciones, como por ejemplo los módulos de foro, de chats, de videoconferencia, agenda de tareas, crear pruebas objetivas, etc. Luego tenemos los blogs, los wikis y redes sociales. Aquí vamos a tener, por ejemplo, de que estos tipos no han sido creados originalmente para desarrollar actividades educativas, sino después de su creación se adoptó y acondicionó al ambiente de la enseñanza o al campo de la enseñanza. Y
podemos hablar de tanto del blogs, de los wikis y de las redes sociales, como aplicaciones propias de la llamada web 2.0. 2.0, que se caracteriza por el protagonismo de los usuarios al permitirles participar activamente en la publicación de contenidos, al permitirles participar activamente en la interacción entre pares, entre grupos, etcétera, y cooperar entre sí. Dentro de estos tenemos los blogs. Los blogs, por ejemplo, técnicamente son páginas web, son estructurados por entradas y comentarios. Los microcontenidos que se dan en ella solo pueden ser editados o incluso suprimidos por su propio autor. Tienen carácter conversacional o dialógico y está relacionado a un tema determinado, ¿no? Esto con la finalidad de construir un conocimiento de manera compartida. Los blogs de contenido educativo se llaman edublogs. Podemos crear gratuitamente edublogs en servicios como Blogger y WordPress. Luego tenemos los wikis, que también son páginas web. Cada usuario puede introducir nuevos contenidos, ampliar, modificar, suprimirlas, ¿no? Y son creados también por otras personas, ¿no? Se convierten en que estas personas que modifican o crean también se convierten en coautores de una producción determinada. A través de los wikis podemos facilitar el seguimiento y la evaluación de la actividad que realiza un docente. Estas aplicaciones son ideales sobre todo para el planteo de propuestas de aprendizaje colaborativo. Los wikis de contenido educativo se denominan edwikis. Podemos crear también gratuitamente estos edwikis con servicios de Wikispace, PBWorks y Wikibay. Luego tenemos las redes sociales, ¿no? Son páginas web orientadas sobre todo a poner en contacto con personas que tienen intereses comunes, con el propósito de compartir contenidos e intercambiar información. Asimismo, permiten la publicación de una serie de materiales y permite también la comunicación entre los miembros del grupo a través de foros, chats y correos internos. Su utilidad educativa permite crear grupos, obviamente. Las redes de contenido específicamente educativo se denominan eduredes. Podemos crear estas redes sociales a través de SocialGo, el Grupes y WildFM. Bueno, la estructura de un EVA está determinado por 4 espacios. El primer espacio está orientado hacia el conocimiento. En ella, la enciclopedia estructurada, o sea, se debe estructurar este espacio a través de un árbol de conocimientos. Cada nodo del árbol cuenta con uno o varios polilibros que contienen información con diferentes formatos. En cada uno de los módulos podemos tener textos de Word, colección de slides en PowerPoint, un video, un audio, multimedia, una realidad virtual, etc. El otro espacio viene a ser el espacio de colaboración. En ella se tiene un árbol de colaboración en el cual los nodos están constituidos por grupos de personas que son evanautas, ¿no? Personas que están aprendiendo algo, con interés afines o que tienen que realizar, por ejemplo, tareas, actividades, proyectos o trabajos conjuntos. Los evanauts están situados en lugares geográficos distintos. En estos espacios, los evanauts pueden participar en foros, en teleconferencias, teleconjuntas o foros de discusión. Un tercer espacio viene a ser el espacio de consultoría. También tiene un árbol de consultoría cuyos nodos están constituidos por grupos de personas que son profesores o expertos, humanos o computacionales en el tópico correspondiente al nodo, situados en lugares también geográficos distintos a los que se puede recurrir para que solicitar orientaciones,
pedir aclaraciones, poder despejar nuestras dudas, etcétera, etcétera. Cada consultor se presenta con su nombre o identificador, tiene sus horarios y medios de consultoría a través de los emails, los chats, etcétera, y sus puntos de conocimiento en lo que es ese experto. El EVA asigna a los evanautas a grupos de ellos de manera automática, los asesores más convenientes disponibles, y conecta a los consultores con intereses afines. Y el último espacio viene a ser el de experimentación, que también tiene un árbol de experimentación donde sus nodos están constituidos por programas que permiten acceder a laboratorios virtuales, que pueden ser simulados o reales. Los laboratorios virtuales tienen, además de los mismos componentes que el Polilibros, una práctica de laboratorio. Pues bien, eso sería mi aporte con respecto a los entornos virtuales de aprendizaje. Bien, agradecer al colega Rómulo por compartir en este caso sobre la organización de las clases en un entorno virtual de aprendizaje. Para poder culminar, debemos tener presente, donde existe proceso de enseñanza-aprendizaje, necesita una evaluación. Y la evaluación de los aprendizajes en un entorno virtual tiene sus características, tiene sus herramientas y tiene sus instrumentos. En cuanto a esas características de instrumentos, de herramientas, mencionar que una evaluación del aprendizaje en un entorno virtual evalúa el aspecto conceptual o cognitivo, el aspecto procedimental y el aspecto actitudinal. Pero al mismo tiempo evalúa los distintos procesos y el resultado del proceso enseñanza-aprendizaje. Para poder evaluar, existe un sinnúmero de herramientas que nos proporciona la tecnología, las herramientas 2.0 para evaluar. Entre ellas está el Wikis, el Quizlet, el Wikispace, el YouTube, el Rubrics, el MinMeister y muchas otras. Por lo tanto, en el entorno virtual de aprendizaje tenemos un conjunto de instrumentos y herramientas que nos posibilitan la evaluación del aprendizaje. También en el entorno virtual de aprendizaje se evalúa el proceso, se evalúa el producto, existe autoevaluación, coevaluación y evaluación. Todo esto bajo la estructura del e-learning. Ahora, al igual que en una educación presencial, las características de la evaluación en lo virtual también implica una evaluación continua, flexible, integral, sistemática y criterial. Existen muchos instrumentos. Entre ellas está, por ejemplo, la rúbrica para las distintas actividades que se desarrollan. Está una lista de cotejo. Está la evaluación de productos. Por lo tanto, al igual que en una educación presencial, la educación virtual también nos ofrece un conjunto de herramientas y actividades. Dentro de ellas está de cómo el docente va a orientar esa evaluación, de cómo el estudiante va a hacer uso de las distintas herramientas para poder, en este caso, responder a la evaluación. Y finalmente, podemos mencionar que dentro de la educación virtual se evalúan intervenciones, proyectos, estudios de casos, evaluación teórica, portafolio, actividades. Repito, hay un sinnúmero de actividades. Bien, tenemos mucho por hablar en cada uno de los aspectos. Agradezco
a la Universidad de San Martín, a la doctora Milagros, por permitirnos poder exponer sobre